Buenas tardes a los seguidores del canal. Vamos a presentar lo que es el resumen de lo que oportunamente fue una clase de fin de ciclo con un tema complementario de la cátedra, donde trataremos colapso progresivo, enfoques de diseño y el concepto de redundancia estructural. Esta palabra, redundancia estructural, cada vez es más frecuentemente escuchada en artículos técnicos y comienza a aparecer con más frecuencia en los códigos o reglamentos. Se puede definir como la capacidad que poseen los componentes de una estructura para poder conducir cargas, siendo posible transferirlas según diferentes caminos desde su punto de aplicación hasta el punto resistente. Es decir, no solo del camino pensado por el proyectista en las condiciones usuales de proyecto, sino por caminos alternativos. Y podemos comentar adicionalmente el concepto de robustez estructural como la insensibilidad de la estructura frente a un daño local. ¿Sí? La estructura muy robusta es, frente a un daño local, posiblemente poco sensible al fallo local. Y bajo ese concepto se puede lograr evitar que se propaguen los fallos, inicialmente locales, por situaciones de diversa índole que ya veremos, que es difícil identificar a priori. Entonces, la redundancia estructural es que el sistema posea caminos alternativos para las cargas ante la eventual falla de algún elemento soporte. ¿Sí? Por ejemplo, la falla de dos de las columnas, de un sistema de varias de las columnas por una explosión en ese nivel, si el sistema contara con una viga superior capaz de transferir cargas de una columna a otra, donde las columnas por encima de las que se produjo la explosión tengan la capacidad de trabajar a tracción también y transmitir las cargas que transmitía por compresión por tracción a la viga superior, trabajando como tensores, y esa viga transferirla a las columnas que han quedado con capacidad portante, que tienen que haber sido diseñados bajo el concepto de robustez estructural, porque si no, no serían capaces de soportar la carga a tomar en este caso por 4 columnas faltantes, las 2 columnas aledañas, ¿sí? Entonces, sumado a ambos conceptos, redundancia y robustez, podría eventualmente ser factible intentar que ese fallo localizado, producto en este caso supongamos de una explosión, no se generalice a toda la estructura. El concepto de redundancia estructural poco a poco se va incorporando en los códigos y reglamentos como un requisito que cuando menos se menciona deseable. Lo indica el reglamento CIRSOC 101-2022 y aparece en el CIRSOC 801-2019 referente al diseño de puentes, en donde en el capítulo 1, artículo 3, cuando se establece la inecuación de equilibrio sumatoria de las solicitaciones Q sub i por los coeficientes de mayoración gamma i por un coeficiente eta debe ser menor o igual que la demanda que la resistencia. El factor de reducción phi por la resistencia nominal Rn, que sería la resistencia R sub R disponible. El factor eta i involucra 3 factores, Nd, Nr y Ni. El último tiene que ver con la importancia de la estructura y no tiene que ver entonces con la capacidad de ductilidad o redistribuir cargas, sino con si el fallo de la estructura origina repercusiones más severas para la sociedad, tendrá un factor mayor, un factor más reducido en este caso. Y si es de menor envergadura, tendrá un factor más cercano a 1. Nd tiene que ver con la ductilidad y Nr tiene que ver justamente con el concepto de redundancia estructural.
siempre NI es menor o igual que 1. Acá están explicitados los distintos términos, ¿sí? ND factor relacionado con la ductilidad, NR relacionado con la redundancia, donde aparece este concepto, y NI relacionado con la importancia operativa. Entonces, los valores de, justamente, relacionados con la redundancia, varían de 1,05 a 0,95, ¿sí? En función de la capacidad, el proyecto que tenga de comportarse en forma redundante frente a una falla eventual de algún elemento particular. Esta es una estructura que colapsó hace unos años atrás, el puente de Morandi en Italia, que claramente por su diseño es no redundante, ¿sí? El tablero se apoya solo en dos elementos tensores a cada lado y la falla de un elemento tensor va a provocar inevitablemente el colapso de todo el segmento. Entre ambos, pilas y elementos tensores y tablero suspendido, hay un tramo en viga Herbert. Entonces, este es un ejemplo claro de redundancia estructural, de falta de redundancia estructural, y a su vez ya veremos que es un ejemplo claro de cómo segmentar una estructura para evitar que la falla en este soporte se propague a los demás elementos. En este caso, colapsó el elemento que falló y las vigas Herbert apoyadas a ambos lados. En los tableros suspendidos, actualmente se utilizan múltiples obenques. Es claro que es redundante. La falla de un obenque o de dos obenques se puede subsanar trabajando el tablero con luz doble o triple entre obenques, y así está previsto en los proyectos originales, inclusive por el necesario cambio de obenques cada cierta cantidad de años. Por decisiones de proyecto, por ejemplo, vigas de transferencia, ante la eventual falla de alguna columna soporte de la viga de transferencia puede llegar a duplicar la luz entre columnas y por lo tanto, salvo que se haya excepcionalmente previsto y diseñado la viga de transferencia para un vano doble, es altamente probable que la falla de alguna columna soporte genere la falla de una parte importante de la estructura. Este es el modelo del edificio Murray, fundamental, que sufrió, como vemos, un atentado con explosivos. Dos de las columnas soporte del frente colapsaron y la viga de transferencia, con todo lo que apoyaba sobre ella, colapsó, comprometiendo una serie importante del mismo edificio. Este colapso lo conocemos todos, de las Torres Gemelas, donde luego del impacto, la acción del fuego genera la pérdida de capacidad resistente paulatinamente de los diferentes elementos soporte, desencadenándose el colapso, ¿sí?, de las losas que caen unas sobre otras y generando así la falla completa de la estructura. Este colapso están tipificados los tipos de colapso, yo no voy a entrar en ese tema, pero lo pueden encontrar en la bibliografía especializada, cada uno cómo se denomina. Esta es una tabla de colapsos históricos, donde entre otros está las dos Torres Gemelas, WTC 2001 en Nueva York. Está el edificio Surface de Miami, reciente, a modo de ejemplo. ¿Y qué tenemos en esta tabla? El año, ¿sí?, en el que ocurrió el evento, la localidad, el sistema estructural, la cantidad de pisos, el evento que lo generó inicialmente, el evento inicial, el grado de daño inicial, ¿sí?, que puede ser menor, moderado o mayor, y el desencadenante final, ¿sí?, el daño final, ¿sí?, que puede ser parcial o total. Por ejemplo, a veces, como en el edificio Surface de Miami, el daño inicial fue menor, pero la falla de colapso fue parcial,
comprometió una parte importante de la estructura. En las Torres Gemelas fue total, pero el daño fue severo. En la última columna se identifica, bajo el concepto de quien la elaboró, si el daño es proporcionado o es desproporcionado el daño final con respecto al daño inicial. Si por ejemplo fallase una columna de este pórtico, el sistema de vigas que vinculan las columnas pasaría a trabajar con el diagrama para cargas gravitatorias A al B. Consecuentemente, el momento flector en la zona del apoyo de la columna fallada, en lugar de ser negativo, pasa a ser positivo y cobra una magnitud mucho mayor a la que tenía aún el momento negativo. Entonces no solamente cambia de signo el momento, sino se incrementa en valor absoluto sensiblemente. Esto hace que muchas veces se convierte en muy difícil prever y desarrollar las armaduras para que trabaje a flexión y corte las vigas bajo una falla de este tipo. Es más fácil quizás que las columnas sean capaces aledañas de tomar la sobrecarga y se generan en esquemas alternativos de trabajo para evitar el colapso total con el efecto catenaria que vemos abajo, que lo trataremos más adelante. Entonces, una definición primera de colapso progresivo podemos mencionar que se define como la propagación de una falla local inicial, de elemento a elemento, resultando eventualmente en el colapso de una estructura completa o gran parte de esta. Otra definición de colapso progresivo: el colapso progresivo es una situación en la cual el fallo de un miembro local de un componente primario de la estructura lleva al colapso de los elementos adyacentes, lo cual lleva a colapsos adicionales, así el daño total es desproporcionado con respecto a la causa original. Es el documento de la GSA de 2013. En los métodos alternativos que veremos, en general se propone la falla de una columna por vez y se analiza la respuesta, ¿sí? Esto a veces es una limitante porque, como vimos en el atentado, fallaron 2 columnas, ¿sí? Y en esa situación se agrava muchísimo más el daño y la posibilidad de un colapso progresivo. El análisis de una estructura por el efecto del colapso progresivo tiene como propósito evaluar el comportamiento de la estructura ante la pérdida de alguno de sus elementos verticales tipo columna o tabique. Ahora bien, el evento en sí, que genera la falla del componente estructural vertical, no es relevante en este tipo de estudios. Son situaciones de muy baja probabilidad de ocurrencia y se asume que el evento, sea del origen que sea, ya ocurrió y produjo como consecuencia una falla local de algún elemento portante vertical. Esto es, supongamos que estamos hablando de posibles explosiones. Nosotros no podemos saber con exactitud qué columna va a ser dañada por dicha explosión. Entonces tendremos que asumir diferentes elementos, columnas en diferentes posiciones, elementos críticos de diferentes niveles y ver cuál es la respuesta. Dada la dificultad de predecir la ubicación y la magnitud del evento extremo, no es práctico el diseño con los conceptos tradicionales. El enfoque actual es intentar minimizar los daños, no pudiendo eliminar el riesgo, sino tratando de controlar las consecuencias del mismo. El daño local más importante para mantener la integridad del edificio es la falla de una de sus columnas o tabiques, y se trata de evitar que esa falla conlleve a un fallo en cadena o colapso progresivo, generando a tal fin rutas de cargas alternativas o mecanismos de transmisión de cargas que sean viables, en forma alternativa a los previstos en el proyecto original. El fallo que genera el colapso progresivo puede ser originado por múltiples situaciones diferentes o por combinaciones: sobrecarga imprevista, uso inadecuado de locales, eran oficinas, se utilizó como un archivo o depósito, incremento de cargas permanentes excesivo por encima de lo previsto en el proyecto, problemas de deterioro o corrosión en las armaduras u otros no corregidos en el proyecto, en la obra, incremento de
Cargas anormales como explosiones de gas, no atentados o acciones, choque o impacto vehicular sobre una columna, asentamientos diferenciales excesivos entre columnas que hagan que se descargue la misma y sobrecargue las aledañas, como hemos visto en otros videos, defectos de diseño o defectos de ejecución. Muchas veces en las obras que terminan fallando hay una combinación de ambos. Aplicación e interpretación incorrecta de los resultados de los modelos matemáticos para representar la estructura. Vamos a ver un ejemplo. Deterioro o corrosión de armaduras u otros que no se corrige. Y diseños, como hemos visto recién, precedentemente, con falta de redundancia estructural, que generan la posibilidad de que el fallo se propague rápidamente. Lo más frecuente es que ocurran varios eventos de estos, de los mencionados sumados. No estamos considerando efectos de acciones sísmicas ni tampoco explosiones producto de atentados, más allá de que vimos la foto del edificio Murray, que fue sujeto de un atentado, o de las Torres Gemelas, que también sufrieron un atentado. El momento del evento puede ser durante la construcción o bien durante la vida útil. Ejemplos de colapsos progresivos pueden ser, entonces repasando, inadecuado mantenimiento, cargas anormales, explosiones, defectos de diseño, defectos de ejecución, deterioro con el correr del tiempo, estructuras carentes de redundancia estructural o combinación de los factores mencionados. Repasamos viendo una de las estructuras que vamos a ver que colapsaron, falla frágil del puente que une Minneapolis y Saint Paul en el año 2007 en Estados Unidos, con el puente en servicio. Vamos a ver que en este puente, esta es una foto del mismo, esta es una vista del colapso, esta es una secuencia del colapso, y esta es la zona que falló. La estructura carecía de redundancia estructural, más allá de problemas de mantenimiento, ¿sí?, y de sobrecargas en la etapa de resolver problemas en la calzada, sobrecargas excesivas. La estructura carecía de redundancia estructural y la falla de las uniones que están mencionadas en el dibujo, como 10 y 11, generaron el colapso tal cual lo hemos visto. Un caso conocido en Inglaterra, la Torre Ronan, una explosión de gas en el nivel 18 que originó a partir de ese nivel la falla de todo ese bloque generado por elementos premoldeados de hormigón sin colapsar el edificio completo. Un daño importante pero localizado. Entonces acá lo vemos, el esquema y la secuencia. Con una foto. Esto ocurrió en el año 1968 y dio motivo a a una serie de investigaciones sobre el tema de colapso progresivo. Otro caso muy conocido en la bibliografía es el colapso de la plataforma de exploración de petróleo en el Mar del Norte en agosto de 1991, constituida por estas celdas de hormigón armado de 24 metros de diámetro, que se inundaban posteriormente de llegar a la ubicación donde se emplazaba la misma, y sobre la base de esas grandes columnas de hormigón armado premoldeado se ubicaba la misma plataforma. Las celdas tenían un detalle particular, como el detalle A, de unión, donde se vinculaban 3 de las mismas. El detalle era el que ustedes pueden visualizar. En esa zona de vinculación de celdas, la hipótesis de carga, de presiones, y consecuentemente el diseño de esa zona se hizo con un programa de diseño automatizado, con un mallado de elementos finitos.
Producto de ese diseño se decidió colocar una barra de refuerzo, un perno de 975 milímetros de 25 milímetros de diámetro, con cabezas de 70 por 70 de anclaje, con esa ubicación para coser posibles fisuras. Por supuesto que muchas veces la interpretación o la lectura de un plano antes de sacarlo a la obra o definirlo como de proyecto es algo vital y aplicando un análisis crítico, creo que a quienes no conocen la falla esta y que no lo han visto antes pueden apreciar que potencialmente esta barra de 25 milímetros no está ubicada en cuanto a la longitud requerida en forma satisfactoria, ¿sí? Esto fue realizado según el modelado con elementos finitos con software de esa época. La falla que se produjo fue la siguiente. La fisura potencial cruzó la unión crítica por fuera de la barra, por lo tanto la misma no participó en la resistencia. En 18 minutos colapsó la totalidad de la plataforma, con un costo de cientos de millones de dólares, pero afortunadamente sin víctimas. Cuando se revisó el proyecto se detectó claramente que ahí estaba el problema. El edificio de Miami Surface, que hemos visto fotos y una serie de información, colapsó un bloque importante del mismo el 24 de junio de 2021, con un saldo de 98 personas fallecidas. El colapso se dio en 3 etapas, iniciándose probablemente el primer fallo por punzonado en un sector de la losa de planta baja, que cayó sobre un estacionamiento y generó que las columnas aledañas del edificio al estacionamiento perdieran soporte lateral, generándose una posible falla por pandeo de las mismas y la falla se fue abarcando los niveles superiores de ese primer sector. Acá en esta foto, de la parte que permanecía en pie y luego se demolió, a la izquierda pueden ver una marca blanquita en las columnas, que es la zona donde existía una losa que cayó, ¿sí? Una losa, un entrepiso sin vigas, la losa cayó y quedaron los pelos de la armadura de las columnas. Este era el edificio completo. La falla se inició en el sector en rojo, prosiguió por los sectores aledaños. Luego la parte que ustedes vieron en la foto se demolió. Acá hay una vista de las columnas del sector que no colapsó, donde se observa el punzonado de las losas, la caída de las mismas sobre la losa inferior, ¿sí? Y la doble altura de las columnas que quedó expuesta en ese sector. Acá hay un esquema propuesto por algunos de los que estudiaron el tema, en la losa de la zona de recreación y en la losa de la torre. Una probable causa del propicio del colapso progresivo es, además del deficiente dimensionado apunzonado de las columnas, el posible descenso diferencial de las columnas del edificio respecto de la zona de recreación, ¿sí? Que produjo la descarga de alguna columna y sobrecarga de otras aledañas. Un caso típico es el edificio Space en Colombia, lo voy a pasar rápido porque ya lo han visto en varios videos, en donde el diseño carecía de redundancia estructural y yo diría que carecía de diseño de ingeniería, ¿no? Carecía de una persona razonable que hubiera hecho un diseño mínimamente acorde, sin pensar en que era zona sísmica, eso ni hablemos. Esta es la falla que se detectó en la primera columna, que supuestamente descendió en forma diferencial una aledaña y se sobrecargó. La columna es ya para las cargas de Macel estaba deficientemente
armada. El esquema era de pórticos de 2 columnas y una viga, o sea que la falla de una de las columnas generaban inevitablemente la falla del módulo. Este es el módulo tipo, o el módulo que colapsó. Las columnas tenían esta tipología de un escaso ancho, 20 centímetros, y un largo importante, 150. Este es un ejemplo típico de falta de redundancia estructural. Más allá de que acá tenemos para escribir un libro de patologías o todo lo que no se debe hacer en un proyecto estructural, ¿no? Eso es aparte y está tratado en otros videos. Este es un puente en Perú, un puente cuya calzada es sostenido mediante tensores pretensados del arco de hormigón armado. Acá falló el anclaje de uno de los tensores pretensados. Eso sobrecargó a los aledaños, que también estaban mal diseñados los anclajes y fallaron. Eso finalmente cargó al arco con una solicitación de flexión compuesta para la cual no estaba concebido y falló el arco. Y terminaron de fallar los anclajes y quedó la viga postensada con esa luz de apoyo a apoyo, como una viga simplemente apoyada, que presentó una enorme ductilidad en la falla, llegó a apoyarse en el suelo del lecho del río cauce vacío, ¿sí? Y así quedó en esta posición frente a cargas muy inferiores a las de diseño. O sea, un colapso inicial muy limitado, el anclaje de un tensor, propició el colapso completo del puente. Una visual también, una vista para ver, fíjense el grado de capacidad de formación de esa viga para llegar a la falla. Este es otro problema que tratamos también en videos, una estructura muy particular, muy bonita, a priori, para cruzar una avenida, para acceder a la universidad en Florida en marzo de 2018, que parece ser una estructura atirantada con obenques, pero no lo es. Es simplemente los cables que simulan ser obenques son caños y el pilón central no es un pilón, sino es una columna a la cual se vinculan esos caños. Son vigas reticuladas con la losa inferior y superior postensada, compuesta por un módulo, el que marqué es el que colapsó de la izquierda y el de la derecha por un módulo aledaño. En este caso, la inclinación de las diagonales obedecía a seguir esas líneas de los supuestos obenques. La estructura completa con los 2 módulos, con los anclajes de los elementos postensados, se construyó aledaño a la obra, se giró, se transportó y se colocó en la misma. El proyecto requería de redundancia estructural y la realidad demostró que este proyecto no la tenía. Esta es la situación de colocación del módulo que marcamos en la posición sobre las pilas, ¿sí? Cerrado el tránsito, luego se abrió el tránsito de colocado y se siguió trabajando en la misma. Se estaba retesando una de las diagonales frente a fisuras que no eran las normales o no tenían una explicación razonable y se produjo la falla, como se pueden ver esquemáticamente con el tránsito abierto, del elemento marcado en rojo en esos nudos, cuando se estaba retesando la diagonal. La estructura finalmente colapsó, carente totalmente de redundancia estructural, tal cual lo pedía el pliego. Hay un video hecho sobre esta estructura. También no se observaron aspectos elementales ante la estructura grita que tiene problemas y lo manifiesta a través de fisuras absolutamente no admisibles y extrañas, y en lugar de hacer un estudio minucioso de las mismas, se continuó con la obra. Y así se llegó a la situación final. El puente cayó sobre autos porque estaba el tránsito abierto. Este es un entrepiso sin vigas en Virginia, 26 plantas, un caso muy conocido, entrepiso sin vigas, bloque 2, se estaba hormigonando el piso 24 y apoyado sobre el 23
y se generó el colapso que hemos visto de que una losa cae sobre la otra, por ejemplo con las Torres Gemelas, pero en este caso generado por el punzonado. En las clases de punzonado vimos que, o entre pisos sin vigas, vimos que hay forma de evitar ante una falla local que se transfiera a los niveles inferiores la falla de esa losa a las demás, generándose esta situación. ¿Sí? Hay mecanismos para evitarlo. Para evitar la rotura en cadena o el colapso progresivo. Este es un entrepiso sin vigas que también tuvo una falla por punzonado y en este caso afortunadamente la losa cayó apoyándose en la inferior. Abajo a la derecha simplemente está la expresión de la armadura que debe quedar pasante en la cara inferior hacia ambos lados de la columna, AS, para que la losa, si falla por punzonado, quede sostenida, suspendida en forma de catenaria, de las columnas, aunque haya que demolerla, no cae sobre las losas inferiores y evita la falla en cadena. ¿Sí? Con las longitudes de anclaje correspondientes, la armadura requerida. L1 y L2 es la superficie de influencia de la columna en cuestión, omega U es la carga mayorada, ¿sí? Phi es el factor de reducción y Fi la tensión de fluencia. La armadura inferior tiene que prolongarse lo suficiente como para lograr el anclaje adecuado y ser continua sobre la columna. Colapso progresivo en balcones son casos sumamente conocidos, donde cae un balcón sobre los inferiores y arrastra a todos los inferiores. También se puede evitar este tipo de fallas ante la falla de un balcón colocando armadura inferior. Ustedes dirán, ¿para qué? Para que si colapsa el balcón quede suspendido, ¿sí? Pero no caiga sobre los inferiores. En este esquema podemos ver ante la falla de una columna como la marcada, la zona en color más oscuro sería el área de influencia de las losas que transferirían cargas a dicha columna. Frente a ese esquema, un posible mecanismo resistente, ya lo veremos, sería el de catenaria, en donde las losas y vigas empiezan a trabajar no a flexión y corte, sino a tracción. Por supuesto, si hemos diseñado adecuadamente esos elementos para que pueda generarse ese mecanismo. Entonces tenemos una estructura redundante. Supongamos que esta columna sufre una explosión, un daño localizado que la inhabilita. A partir de ahí, las cargas de esa columna comienzan a intentar ser transferidas por mecanismos alternativos hacia las columnas aledañas, ¿sí? Y a su vez, la columna del nivel superior comienza a trabajar como un tensor a tracción, elevando parte de las cargas por otros caminos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo sencillo de aplicación con un modelo lineal y elástico de primer orden para ver resultados solamente comparativos de incremento de solicitaciones en columnas aledañas a una que falla y las vigas en el sector de la zona de falla. Solamente es ilustrativo porque el mecanismo es mucho más complejo y no debería ser analizado mediante un modelo tan simple. Tenemos este edificio, 13 niveles en realidad, 12 pisos, un sector con tabiques en rojo, vigas en azul y columnas en azul. Y vamos a hacer una primera corrida. Esta es una corrida en donde todo está acorde, los esfuerzos axiales en las columnas, ¿sí? Una visual de los mismos. Solo vamos a comparar valores relativos para D más L, no nos interesa hacer un análisis más profundo. El diagrama de solicitaciones en las vigas, que es el que esperamos para un sistema de cargas gravitatorias D más L, en amarillo tracción, en rojo compresión sobre apoyos. Fíjense el orden de magnitud de los valores a su vez, los signos no les va a sorprender, el orden de magnitud de los valores con respecto a lo que ocurre luego que generamos esta falla ficticia. Nuevamente otra visual de otro de los pórticos. Entonces,
Las solicitaciones, por ejemplo, en la línea de columnas A1, C1, E1, A3, A5, C3, E3, E5, son las que ustedes pueden ver para el estado D más L. Esto es con la estructura tal cual la proyectamos. Supongamos que falla ahora la columna de planta baja C1, ubicada en el eje C1, y vamos a analizar cuál es el efecto sobre los elementos más cercanos a la misma. Generamos la falla en la misma, por ejemplo eliminando el apoyo, ¿sí? Observamos la deformada, y ahora vemos cómo ha cambiado el diagrama de momento sobre ese pórtico. Donde existía una columna, ahora no existe la misma. La columna de los niveles superiores trabaja como un tensor, y entonces se genera un diagrama de momentos que el amarillo abarca la zona donde estaba el apoyo anterior de la columna. Es decir, un diagrama de momentos positivo, mucho más grande, que cubre el apoyo y de una magnitud sensiblemente superior. Y los momentos negativos en las columnas aledañas son también sensiblemente superiores. El tramo AB y el tramo C estarían muy comprometidos. En el pórtico, sobre el eje C, pasa algo semejante. Sobre la zona de apoyos, al desaparecer la columna tenemos momentos positivos en amarillo y el momento negativo aledaño es muy superior. El efecto se atenúa rápidamente. Entonces, las solicitaciones en las columnas de planta baja ahora son las que vemos. La columna A1 se incrementó la carga en un 51,5%, la columna C1 es la que falló, la columna E1 un 31%, y en las demás incrementos muy moderados. Es decir, con respecto a las columnas en un esquema con redundancia estructural como el que vemos, la falla de esa columna C1, si estuvieran bien diseñadas, permitiría aún a la columna A1, que es la más comprometida, tomar ese incremento de cargas por los coeficientes de seguridad que se utilizan en los códigos o reglamentos sin llegar a la falla. Eso respecto de las columnas. Respecto de las vigas, antes de la falla de la columna teníamos momentos negativos de 5,7 toneladas y momentos positivos de 5,14 y un esfuerzo de corte de 6,8 toneladas. Luego de la falla, los momentos negativos son de 38,8, los positivos de 32,6 en la zona donde antes había momentos negativos de 5,7 y el esfuerzo de corte de 20,6 toneladas. Los momentos 38,8 tonelámetros, 32,6 tonelámetros. Entonces, acá se ve claramente que es muy difícil que podamos llegar a cubrir de alguna manera o dotar a esas vigas para que tengan la capacidad de tomar estos esfuerzos, ¿sí? Es algo realmente complejo. Lo visto es un planteo muy simplificado sobre una estructura que tiene una configuración muy favorable, regular, con ejes resistentes según ambas direcciones. No hemos evaluado la pérdida de rigidez que se generaría en los elementos comprometidos pasando al estado 2, hemos evaluado en estado 1. Tampoco evaluamos solicitaciones adicionales en columnas, los momentos flectores por efecto de la pérdida de la capacidad de la columna aledaña. No evaluamos el posible aumento de la esbeltez de las columnas en el análisis de primer orden ni el incremento de cargas por efecto dinámico al producirse la falla. Es decir, es un planteo muy simple y solo para tener una idea. Con respecto a referencias de ensayo, podemos mencionar que hay referencias de ensayos bidimensionales y ensayos tridimensionales, ¿sí? Acá hay un esquema de ensayos bidimensionales en donde en un pórtico construido se materializa mediante un sector del pórtico en el cual se omite una de las columnas y se aplica una carga. Acá vemos el esquema de aplicación de cargas
y el prototipo del modelo. Y se visualiza la respuesta. En las etapas del ensayo, en la etapa A inicialmente está trabajando como un sistema aporticado con deformaciones más restringidas. Cuando se llega a la etapa B, el descenso en el centro, en este caso es del orden del metro, ¿sí? Y ya el mecanismo de transmisión no puede ser el de pórtico. Entonces se genera la acción de catenaria si es factible que la misma ocurra. Las zonas donde están marcadas en rojo se han plastificado. Entonces, puede haber inicialmente una acción de arco, ¿sí? La acción de arco requiere de apoyos no deformables y descensos en el punto de carga que sean limitados, pero por encima de ese valor límite del descenso y de cierta deformabilidad de los apoyos, el mecanismo factible es el de catenaria, ¿sí? Como el que vemos abajo. Pero requiere de armadura adecuada y de anclajes adecuados. Entonces existe una primera etapa de acción de arco en la que se desarrollan fuerzas de compresión debido a la restricción horizontal en los extremos de la viga, proporcionando rigidez adicional y capacidad de carga. Hay una segunda etapa de rótulas plásticas en la que la flexión genera la fluencia por tracción de las barras y el hormigón sufre aplastamiento por compresión reduciéndose la capacidad de carga. Y hay una tercera etapa, de ser factible materializarse la misma, donde aparecen las flechitas en rojo, las fuerzas en rojo, para grandes deformaciones, que es la acción de catenaria, en la que las fuerzas de tracción se movilizan a medida que la deformación de la columna central excede la altura de la viga, proporcionando una capacidad adicional de carga si es que hemos dotado al elemento con un diseño adecuado. Acá se visualiza la etapa carga deformaciones y los esquemas de acción por flexión o pórtico, acción de arco, plastificación y acción de catenaria hasta la falla. Un modelo espacial 3D dos modelos en realidad donde se omiten las columnas y se visualiza la respuesta. Ensayos en escala real. Con respecto a los enfoques de diseño, tenemos en realidad más que esto, pero menciono algunos. El diseño indirecto, que no es un método de diseño, sino es un enfoque prescriptivo, donde se intenta a través de ciertas referencias de barras pasantes, mínimas, vinculaciones mínimas de barras y esquemas de armado básicos, dotar a la estructura una cierta capacidad de tener posibilidades de tomar cargas no previstas en el diseño original. Luego vienen los métodos analíticos más simples, método de las fuerzas de amarre, método de la trayectoria de carga alterna tratada en algunos códigos o referencias, y un método relativamente más reciente que es el método de segmentación que está en desarrollo, que tiene un enfoque algo diferente. En cuanto a los caminos de carga alternativos, los dos primeros son sensibles al grado del daño inicial y la extensión del colapso depende de la magnitud del daño inicial. En los enfoques que vimos anteriormente, se evalúa la posible falla de una columna en el sistema, no más de una columna por vez, y la respuesta luego de la estructura. Quiere decir que si fallara más de una columna, ese no sería un enfoque adecuado, o ante la posibilidad potencial de que falle más de un elemento, no sería un enfoque adecuado. No serían ninguno de los dos enfoques adecuados. Con respecto al método de segmentación, no es sensible al grado de daño inicial y la extensión del colapso depende de la longitud del segmento segmentado que hayamos definido como proyectistas. El segmento puede estar definido por una junta constructiva, una debilidad, o un sector más rígido de la estructura, una zona
más fuerte, digamos, y ahí se corta la falla. Un ejemplo concreto y práctico de un colapso donde podemos analizar el método de segmentación es la falla del aeropuerto Charles de Gaulle en Francia, donde colapsó este sector que es simplemente un módulo, está separado por juntas y por lo tanto la falla no se extendió hacia los otros porque había juntas, ¿sí? Entonces colapsó el módulo completo. Una visual es un ejemplo práctico en una estructura colapsada de la aplicación del método de segmentación. Acá no se lo habrá pensado de esa manera, pero son como fusibles las juntas y por lo tanto ahí se detiene la propagación del daño. Ricardo Morandi en su proyecto, que ya dijimos que los puentes originales del mismo, al tener solamente 2 obenques por lado, eran carentes de redundancia estructural, por su propio proyecto, ¿sí? Si fallaba uno de esos obenques, carecía de redundancia estructural y iba a colapsar el pilar, pero no se iba a extender más allá del vano Herbert aledaño, ¿sí? O sea que el daño... Y eso es lo que ocurrió con el puente de Morandi en Italia, cuando falló un segmento. El restante sector del puente quedó en pie, más allá de que después había que reemplazarlo, y colapsó un segmento, ¿sí? El fallo se limitó al segmento del pilar con los 2 Herbert aledaños. Entonces, con respecto a los métodos de diseño indirecto, tenemos que solo realiza prescripciones sobre redundancia estructural y esquemas de armado, propuestas, pero no nos da ninguna garantía de los resultados que podemos obtener, o sea que es un método de aplicación para estructuras de poco compromiso. El método indirecto busca mantener la integridad estructural mediante la prescripción de requisitos mínimos de resistencia, ductilidad y continuidad, y este enfoque solo es aplicable a edificios de tamaño medio o pequeño. Ya que la estructura no es analizada, no analizamos la estructura, ni siquiera con métodos simples como vimos, un análisis lineal y elástico, y por ende no hay ninguna garantía de que las medidas funcionan. Indica requisitos necesarios pero no suficientes, como estribos de corte cerrados con ganchos a 135 grados, densificados en las zonas de nudos, cierta cantidad mínima de armadura inferior continua en vigas y procurar redundancia estructural. En el ASI 318-2005, por ejemplo, indica que como mínimo debe empalmarse sobre los apoyos un cuarto de la armadura del tramo positiva izquierda o derecha, ¿sí? En la zona superior un sexto del tramo de armadura izquierda o derecha. Respecto a este esquema de propuesta, fíjense que el empalme que propone el código ASI, empalme mínimo, está planteado sobre la unión de la viga con la columna en el nudo. Es lógico en principio si no hubiera una falla, pero si esa columna inferior falla, el empalme está ubicado en la peor posición, ¿sí? Ya vimos lo que pasa en esa zona. Entonces, uno podría pensar que se pueden mejorar estas prescripciones solicitando que haya cierta cantidad mínima de armadura inferior y superior continua en las vigas y, naturalmente, algún nivel de redundancia estructural. Por ejemplo, acá tenemos una viga de 15 metros donde hemos desfasado los empalmes y los empalmes, en lugar de hacerlo en unión de la viga y la columna, lo hacemos a izquierda y derecha a una cierta distancia. Entonces, de esta manera, mejoramos eventualmente, potencialmente, hasta cierto punto la zona más crítica. Ese criterio lo aplicamos en todas las zonas de nudos porque no sabemos cuál es la columna que potencialmente pueda fallar. Estructuras no sujetas a eventos sísmicos y de configuración regular. Frente a una estructura con configuración regular y con redundancia estructural sencilla como ejemplo,
El incremento del esfuerzo axial en las columnas cercanas a la que falla es relevante, es importante, puede llegar a más de un 50%, pero si esas columnas fueron correctamente diseñadas, bajo el concepto de robustez, podrían ser tomadas con el coeficiente de seguridad mínimo previsto, evitando el colapso de las mismas. Sobre las vigas la situación es mucho más crítica, aún con una configuración muy favorable como la del ejemplo que vimos, que era un ejemplo con una estructura redundante y regular. Necesidad de brindar una sobreresistencia a las columnas de esquina y a la primera aledaña. La falla, la columna de esquina es la que se ve más solicitada por la falla de una columna cercana. Como sugerencias, todos los empalmes de columnas deberían diseñarse por tracción, porque si la columna del piso inferior falla, las columnas de los pisos superiores trabajan como tensores y por lo tanto los empalmes son para que trabaje la columna como tal por tracción. Es muy importante adoptar los recaudos de armaduras mínimas continuas inferiores y superiores previstas en el Código ASI 318-2005 y estribos cerrados, pero creemos que no es suficiente, ya lo mencionamos. Y asimismo es conveniente estudiar posibles mecanismos de transmisión alternativos donde colaboren las losas con armadura adicional en las mismas para materializar potencialmente esos mecanismos con el esquema, por ejemplo, que vamos a ver un ejemplo de fuerzas de amarre. Es un esquema sencillo. El método de las fuerzas de amarre está destinado a proveer resistencia, continuidad y ductilidad. Este método mejora las características del sistema estructural mediante fuerzas de tracción que se diseñan incorporando armadura en los elementos que componen la estructura como vigas, losas, columnas y tabiques. Desarrollando una posible vía de carga alterna, parte de este refuerzo de armadura lo puede proporcionar la ya dispuesta para tomar las solicitaciones derivadas de cargas gravitatorias de más L y acciones horizontales omega. Hay que cuidar mucho el detalle de los anclajes en las zonas extremas. El llamado efecto catenaria es un fenómeno, como hemos visto, que ocurre cuando las deformaciones en las vigas y losas son muy elevadas, del orden de la altura de la viga, generando que elementos que trabajaban a flexión y corte pasen a trabajar a tracción. Entonces, tenemos el efecto catenaria. Bajo grandes deformaciones, las losas de hormigón armado, con una adecuada armadura en cantidad y posición, pueden alcanzar un estado de fluencia por tracción, asumiendo la forma de una catenaria. Vemos que el apoyo interno falló en el dibujo de abajo y la carga omega de la losa se transfiere por tracción H. Según este enfoque, se calculan las fuerzas con las que se deben diseñar las losas para que el edificio no colapse, adicionando una armadura horizontal para tomar esa fuerza H y una armadura vertical y de borde. Vertical para que las columnas pasen a trabajar por tracción, o sean como tensores. Mediante una gran deformación plástica, es posible una nueva posición estable, bajo cargas gravitatorias, donde son equilibradas las mismas por las componentes verticales de los esfuerzos de tracción en los elementos principales, aledaños al que falló. Para que ello sea factible, las secciones críticas tienen que tener la capacidad de transformarse en una rótula plástica. Los elementos concurrentes de vigas y losas tienen que poseer la capacidad de absorber los esfuerzos de tracción resultantes, F. Las reacciones horizontales tienen que poder ser tomadas por sectores de la estructura no afectada, ¿sí? Si no se puede tomar esa carga F o H como vimos en el dibujo anterior, este mecanismo no sería factible. Entonces, el diseño por el método de las fuerzas de amarre requiere el planteo de diferentes combinaciones de estado de cargas que tienen que soportar los elementos estructurales que toman la catenaria. Por ejemplo, para los análisis de carga uniformemente distribuidas, la combinación que indica el UFC 023 de 2003 es omega F es la carga en kilonewton metro cuadrado, 1,2 D más 0,5 dL. D, como sabemos, es la carga de peso propio y L es la sobrecarga. La fuerza de tracción a ser tomada por el elemento estructural FI es 3 omega F por L1, donde L1 es la distancia mayor entre los centros de columnas aledaños o pórticos o tabiques que soportan dos vanos en la dirección de análisis. ¿Sí? El
último valor de la fuerza de tracción surge de considerar una deformación máxima en la catenaria del orden de la luz sobre 6. De lo que resulta del equilibrio de momentos flectores que omega F por L sobre 2, L es la distancia entre la columna existente y la columna que falló, es igual a la fuerza Fi por L sobre 6. Se deduce entonces que Fi es 3 omega F por L1. La forma de definir la longitud L1 en la ecuación está dada por la figura adjunta, ¿sí? En horizontal, por ejemplo, L1 es la longitud más grande de los vanos implicados, y en la dirección vertical ocurre lo mismo. Tomado el dibujo de la norma del código UFC. Como recomendaciones de armado, bajo deformaciones muy grandes, las losas de hormigón con armaduras continuas pueden alcanzar un estado de tracción pura. En esta situación, si se ha previsto a las losas de una cuantía adecuada de armadura en cada dirección principal y correctamente anclada en el perímetro, la situación de potencial colapso es tomada por esas fuerzas de tracción. Las armaduras se disponen en ambas direcciones horizontales en el perímetro y verticales en columnas y tabiques. El amarre vertical en una columna debe tener una resistencia de diseño de tracción igual a la máxima carga vertical que recibe la columna, usando el área tributaria de piso y la carga omega definida como omega igual 1,2 de D más 0,5 de L. Vimos que la columna que quedaba por encima de la que falló, en la misma línea vertical, pasaba a trabajar por tracción como un tensor. Los empalmes de esta armadura en columnas tienen que calcularse, como dijimos, por tracción. Por ello es recomendable la adopción de conectores mecánicos, por ejemplo, manguitos prensados. Este es el esquema de las fuerzas de amarre que hemos planteado. En verde la tracción generada en las columnas, en rojo la perimetral y en azul la interna. Entonces la armadura para absorber las fuerzas de amarre está planteada respetando las longitudes de anclaje y empalmes. A su vez, la norma UFC establece requisitos adicionales para las zonas de anclaje y empalmes que deberán atenderse para estos casos. Para el caso de losas en dos direcciones, la fuerza periférica FP que debe ser soportada resulta de la siguiente ecuación. FP es 6 veces omega F por L1 por LP más 3 veces omega C. Omega F es la carga por piso, omega C es 1,2 de la carga por peso propio de los cerramientos sobre la longitud L1, de los muros de cierre. L1 es para las fuerzas perimetrales la mayor de las distancias entre los centros de las columnas, pórticos o tabiques en el perímetro. Y LP se toma como un ancho de 1 metro. Sobre ese ancho se va a distribuir la armadura requerida a raíz del análisis de esta fuerza FP. Vamos a ver un ejemplo. Determinación de las fuerzas de amarre y secciones de armadura de losas según el método propuesto por el UFC 4023 de 2003. Tomamos un hormigón H25, un acero FI 420 megapascales, ADN 420, Se determinará la armadura necesaria para las losas de un entrepiso de dimensiones en planta de 5 metros por 6 metros. Las cargas aplicadas, D es 7 kN metro cuadrado y L es 3 kN metro cuadrado. O sea, podría ser, por ejemplo, oficinas. Omega F, aplicando las ecuaciones que vimos, 1,2 D más 0,5 DL nos da 9,9 kN metro cuadrado. Se adopta la dirección L1 de 6 metros, la más desfavorable, y FI entonces es 3 omega F por L1, 178,2 kN por metro, por unidad de ancho. A sub I sería la armadura requerida en el metro, es 178,2 sobre Φ 0,75 por 1,25 de FI, 4,52 centímetros cuadrados por metro de armadura requerida. Para esto se toma la cara superior e inferior. El factor Φ 0,75 es el especificado en el código ASI 318-2019 para el modelo de bielas y tensores
y el coeficiente 1,25 se aplica para tener en cuenta la sobreresistencia de la armadura según recomendaciones. En este caso es posible adoptar phi del 10 cada 15. ¿Sí? Esta armadura corresponde a la losa y debe anclarse adecuadamente en ambos bordes. Puede ser la resultante de cálculo bajo cargas gravitatorias mayoradas, pero debe computarse solo aquella que es continua entre los amarres y debidamente empalmada por tracción. El ancho del vano corresponde a B igual a 5 metros. En la dirección de X el planteo es similar, con la diferencia de que L1 es 5 metros. Y por lo tanto la fuerza es algo menor. Las fuerzas de amarre perimetrales se calculan suponiendo L1 igual a 6 metros y LP igual a 1 metro. Omega C igual a 0. Entonces, FP nos da 356,4 kN/m. Las fuerzas de amarre perimetrales serían 905 cm² por metro. Se pueden cubrir con 8 barras del 12, 4 barras por cara superior y 4 en la cara inferior, distribuidas en 1 metro. Con respecto al método de segmentación, ya vamos terminando con la presentación, tiene como objetivo desarrollar una nueva filosofía de diseño basada en la segmentación con fusibles estructurales. Estos fusibles darán continuidad a la estructura frente a las situaciones planteadas por los códigos. Para las situaciones habituales trabajan como estructuras continuas, generando la posible separación de la misma y limitando el daño frente a situaciones extremas no contemplados en los códigos. Como referencia les puedo comentar investigaciones que están llevando adelante el profesor Adam Martínez de la Universidad Politécnica de Valencia, muy interesantes. Inclusive pueden entrar en la plataforma y ver algunos videos. Y como ejemplo práctico, el colapso, como les mencioné, del módulo del aeropuerto de Orly en Francia. Es de aplicación frecuente en estructuras de puentes. Es más fácil aplicarla en estructuras de puentes. El método de la trayectoria de carga alterna es, como vimos, un método que plantea la pérdida de un componente estructural primario o columna y se evalúa la capacidad de la estructura circundante para permanecer intacta, comprobando si las cargas que inician el colapso de un miembro estructural primario provocan el colapso progresivo de la estructura. Operativamente se evalúa la factibilidad de la ruta de carga alternativa mediante la eliminación de un elemento primario estructural, como hicimos en el ejemplo que les planteamos hace un rato. Vale decir, introducimos un daño inicial potencial y el análisis mediante diferentes enfoques posibles de la estructura restante para evaluar si este daño localizado se propaga en forma generalizada o no. Supongamos la falla por compresión de una columna por suma de efectos tales como un descenso diferencial previo, dimensionado insuficiente de las zonas aledañas, falta de redundancia estructural, etc. Esta falla repentina de esa columna va a generar un efecto dinámico que diferencia de la evaluación estática del problema ya visto. A tal fin, como ejemplo, tanto la GSA como la UFC requieren, para realizar el análisis estático, utilizar un factor de amplificación para aplicar en la cercanía del elemento de falla. Entonces, acá tenemos elementos típicos que sugiere remover y evaluar la respuesta de la estructura: columna de esquina, columna centro-lado corto, centro-lado largo, ¿sí? Niveles, nivel inferior de calle, nivel inferior de techo, nivel a media altura. Y acá hay algo importante: la remoción o falla potencial de los elementos estructurales se hace de a uno a la vez y para cada caso un análisis independiente. Esto tiene algunas críticas porque naturalmente en una falla real puede fallar más de un elemento potencialmente. Posibles ubicaciones de columnas a remover en las zonas internas, en estructuras regulares. Esta es la tapa del documento de la GSA, Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, de octubre del 2013, con una revisión de enero del 2016. El documento de la GSA recomienda iniciar el estudio con un análisis estático lineal y si éste indica que la estructura tiene un comportamiento inelástico,
entonces sí proceder a análisis no lineales. Entonces tenemos un análisis estático lineal, o análisis estático no lineal, o análisis dinámico no lineal, en grado de complejidad. Para los tres tipos de análisis se debe verificar que el área afectada por la remoción del elemento no genere una extensión desproporcionada del colapso. Lo anterior se considera que se cumple cuando al eliminar o remover una columna, para columnas externas el área afectada del piso que esté directamente adyacente al elemento removido no exceda el 15% del área total del piso, y para columnas internas no exceda del 30% del área total del piso. Naturalmente, ante menor cantidad de elementos soporte, menor redundancia existe en la estructura y mayor superficie relativa estará afectada al eliminar uno de los elementos soporte. Respecto de la aplicación del análisis elástico lineal, se limita en el documento de la GSA a edificios que no presenten irregularidades con 10 pisos o menos. Está limitado a esa tipología. Entonces acá vemos zonas de columnas removidas, superficies de influencia, afectar por coeficientes particulares que tienen que ver que hay efectos dinámicos, ¿sí? Entonces las cargas a aplicar en la zona 1, ¿sí?, es D más 0,5 dL y en la zona afectada es 2D más 0,5 dL. Como el colapso progresivo es un evento dinámico y no lineal, los casos de carga aplicadas para los procedimientos estáticos requieren el uso de factores de aumento de carga para aproximar el fenómeno dinámico. En este caso, el coeficiente de aproximación 2 se aplica al componente peso propio, D. Es el enfoque que da la GSA. La tapa del documento del 2003, donde se especifican criterios de diseño frente al colapso progresivo del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hay una categoría de edificios según la naturaleza de la ocupación, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces las directrices que trata este documento proveen procedimientos de diseño ante colapso progresivo en 2 niveles. El primer nivel considera la fuerza de amarre, las cuales tienen que garantizar una adecuada acción de catenaria en la estructura, y el segundo nivel trata el método de carga alternativa. Ambos enfoques siempre se establecen a partir de la potencial falla de un solo elemento vertical de la estructura. La tabla con la naturaleza de ocupación, donde establece, en función del tipo de estructura, qué métodos de enfoque se pueden tratar, ¿sí? También, fíjense, categoría de ocupación 2, opción 1, diseño por fuerza de amarre, ¿sí? Opción 2, ruta de carga alternativa. Bueno, con esto cerramos esta breve presentación, es un resumen nada más. Existe bibliografía interesante en el tema y se sigue investigando, sé que pueden buscar en las fuentes mayores datos, y es un tema que potencialmente está naciendo recién en su estudio y que por tanto hay pocos registros en los reglamentos y códigos, ¿sí? Salvo estos documentos particulares que tratan estos temas. Siempre es importante recordar conceptos como la redundancia estructural y cómo plantear posibles caminos alternativos de carga cuando estamos tratando de estructura que tiene un compromiso importante, porque más allá de cualquiera de estos enfoques vamos a dotarla potencialmente de una eventual capacidad de soportar una falla inesperada, localizada. Bueno, gracias, nos veremos en el próximo.